Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos rincones fascinantes del planeta y compartimos experiencias que inspiran. Hoy prepárense para un viaje muy especial, un viaje que nos transportará a una ciudad con una historia milenaria, un lugar donde la mitología cobra vida en cada esquina, una ciudad que te hechiza con su encanto, Atenas. En este vídeo, no solo les mostraremos los monumentos icónicos que todos conocemos, sino que también les contaremos una historia personal, una historia de magia y recuerdos inolvidables vivida por dos personas muy especiales, Demet y Can. A través de sus ojos, descubriremos Atenas de una manera diferente, una manera más íntima y conmovedora. Veremos cómo esta ciudad, con sus ruinas antiguas y su vibrante presente, puede crear lazos que duran para siempre. Antes de que nos sumerjamos en esta aventura ateniense, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo, se unirán a nuestra comunidad de exploradores y aventureros, y recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de inspiración y descubrimientos. Así que no lo duden más y hagan clic en el botón de suscripción. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Ahora sí, comencemos nuestro viaje a la Atenas mágica de Demet y Can. Demet con sus ojos curiosos y una sonrisa que ilumina cualquier lugar, y Can, con su espíritu aventurero y su cámara siempre lista para capturar momentos especiales, llegaron a Atenas con la expectativa de explorar una ciudad llena de historia. Pero lo que no sabían es que Atenas tenía preparada una magia que les tocaría el corazón. Su aventura comenzó en la Acrópolis, por supuesto. Subir a la cima, contemplar el Partenón majestuoso bajo el sol griego, fue un momento que les dejó sin aliento. Demet se maravilló con la precisión y la belleza de la arquitectura, imaginando a los antiguos griegos trabajando con tanta dedicación para construir este símbolo de la civilización. Can, por su parte, no dejaba de fotografiar cada detalle, cada columna, cada escultura, buscando capturar la esencia de la Acrópolis en sus imágenes. Pero más allá de la imponencia del Partenón, fue la energía del lugar lo que realmente les impactó. Se sentían conectados con el pasado, con las historias de dioses y héroes que habían escuchado desde niños. Demet, apasionada por la mitología, se imaginaba a Atenea, la diosa protectora de la ciudad, velando por ellos desde lo alto. Can, más pragmático, se dejaba llevar por la atmósfera mágica, sintiendo la historia vibrar a su alrededor. Después de la Acrópolis, se perdieron por las estrechas calles de Placa, el barrio más antiguo de Atenas. Se dejaron llevar por el laberinto de callejuelas llenas de tiendas de souvenirs, restaurantes con música en vivo y pequeñas iglesias bizantinas. Encontraron un pequeño café con mesas en la calle y se sentaron a disfrutar de un frappé helado, observando a la gente pasar. Fue en Placa donde Demet descubrió una pequeña tienda de artesanías que la cautivó. La tienda estaba llena de objetos hechos a mano, cerámica, joyas, esculturas de madera, todos con un toque griego. Demet encontró un collar con un colgante de una lechuza, el símbolo de Atenea, y supo que tenía que llevárselo como recuerdo de su viaje. Can, por su parte, encontró una pequeña escultura de un guerrero griego que le recordó a su abuelo, un hombre que siempre le había contado historias de la antigua Grecia. Mientras caminaban por Placa, escucharon la melodía de un bouzouki, un instrumento musical tradicional griego. Siguieron la música hasta una pequeña plaza donde un grupo de músicos estaba tocando canciones populares. Se unieron a la multitud que bailaba y cantaba, sintiéndose parte de la comunidad ateniense. Demet, que siempre había sido un poco tímida, se sorprendió a sí misma bailando con entusiasmo, contagiada por la alegría del momento. Can, con su cámara en mano, capturó la escena, inmortalizando la magia de la música y el baile. Al día siguiente decidieron explorar el Ágora Antigua, el centro de la vida política y social de la antigua Atenas. Caminaron entre las ruinas del templo de Hefesto, el templo mejor conservado de la antigua Grecia, y se imaginaron a los filósofos, políticos y ciudadanos debatiendo sobre los temas importantes del día. Demet, con su conocimiento de la historia, explicaba a Can el significado de cada edificio y monumento. Can, por su parte, aportaba su visión práctica, imaginando cómo era la vida cotidiana en la antigua Atenas. Visitaron el Museo del Ágora, donde pudieron ver objetos encontrados durante las excavaciones arqueológicas, como cerámica, herramientas, armas y juguetes. Estos objetos les dieron una idea de cómo vivían los antiguos atenienses, cómo trabajaban, cómo se divertían y cómo pensaban. Demet se sintió especialmente conmovida al ver un pequeño muñeco de arcilla que pertenecía a una niña, imaginando su Ida y sus sueños.
Khan, por su parte, quedó fascinado por la complejidad de las herramientas y las armas, admirando la habilidad y la ingeniosidad de los artesanos de la época. Después del ágora antigua, se dirigieron al barrio de Monastiraki, conocido por su bullicioso mercado. El mercado de Monastiraki es un laberinto de puestos que venden de todo, desde ropa y calzado hasta antigüedades y souvenirs. Se perdieron entre la multitud, regateando precios y probando diferentes comidas. Demet encontró un bolso de cuero hecho a mano que le encantó, mientras que Khan encontró un viejo libro de historia que le pareció una ganga. Comieron souvlaki, el famoso plato griego de carne a la parrilla en pan de pita, y probaron el loukoumades, unos buñuelos fritos bañados en miel y canela. Demet, que tiene un paladar dulce, quedó encantada con el loukoumades, mientras que Khan prefirió el sabor salado del souvlaki. Una tarde decidieron alejarse del bullicio del centro de la ciudad y se dirigieron al cabo Sunión, donde se encuentra el templo de Poseidón, el dios del mar. El templo está situado en un acantilado con vistas al mar Egeo, ofreciendo una vista espectacular. Llegaron justo a tiempo para ver la puesta de sol, que tiñó el cielo de colores cálidos y dorados. La belleza del lugar les dejó sin palabras. Se sentaron en una roca contemplando el mar y el templo, sintiendo la paz y la tranquilidad del momento. Demet sintió una conexión especial con el mar, imaginando a Poseidón gobernando las olas. Khan, por su parte, capturó la escena con su cámara, buscando transmitir la magia del lugar. Fue en el cabo Sunión donde Demet y Khan se dieron cuenta de lo mucho que se habían acercado durante su viaje a Atenas. Habían compartido experiencias inolvidables, habían aprendido el uno del otro y habían descubierto una nueva faceta de su relación. Se tomaron de la mano contemplando la puesta de sol, sabiendo que este momento quedaría grabado en sus corazones para siempre. Pero no todo fueron monumentos históricos y vistas panorámicas. Demet y Khan también se sumergieron en la vida nocturna de Atenas. Una noche decidieron explorar el barrio de Gazi, conocido por sus bares y discotecas. Bailaron hasta el amanecer, disfrutando de la música y la compañía de otros viajeros y locales. Demet, que normalmente no suele salir de fiesta, se dejó llevar por la energía del lugar y se divirtió como nunca antes. Khan, por su parte, se sintió como en casa, disfrutando de la música electrónica y la atmósfera vibrante. En Gazi, encontraron un bar con una terraza en la azotea que ofrecía una vista impresionante de la Acrópolis iluminada. Se sentaron allí bebiendo cócteles y conversando, sintiéndose afortunados de estar juntos en este lugar mágico. Demet le contó a Khan sobre sus sueños y aspiraciones, mientras que Khan le contó sobre sus miedos y preocupaciones. Fue una conversación sincera y profunda que les permitió conocerse mejor el uno al otro. Otra noche decidieron asistir a un espectáculo de danza tradicional griega. El espectáculo fue una explosión de color y energía, con bailarines vestidos con trajes tradicionales realizando bailes folclóricos de diferentes regiones de Grecia. Demet quedó fascinada por la gracia y la precisión de los movimientos, mientras que Khan quedó impresionado por la fuerza y la pasión de los bailarines. Después del espectáculo, tuvieron la oportunidad de conocer a algunos de los bailarines y hablar con ellos sobre su arte. Aprendieron sobre la historia y el significado de los diferentes bailes, y se sintieron inspirados por la dedicación y el amor que los bailarines sentían por su cultura. Durante su viaje, Demet y Khan también se encontraron con personas increíbles que hicieron que su experiencia fuera aún más especial. Conocieron a una anciana que vendía flores en la calle y les contó historias sobre la Atenas de su juventud. Conocieron a un artista callejero que pintaba retratos con una técnica única. Conocieron a un camarero que les recomendó los mejores restaurantes de la ciudad. Cada encuentro les enriqueció y les permitió ver Atenas desde una perspectiva diferente. Uno de los encuentros más memorables fue con un guía turístico que les mostró los rincones secretos de la ciudad. Les llevó a lugares que no aparecían en las guías turísticas, como una antigua fuente escondida en un patio interior, un jardín secreto lleno de flores exóticas y una iglesia bizantina con frescos impresionantes. El guía les contó historias y leyendas sobre estos lugares, haciéndolos sentir como si estuvieran descubriendo un mundo oculto. Demet y Khan se dieron cuenta de que Atenas es mucho más que sus monumentos famosos. Es una ciudad llena de vida, de cultura, de historia y de gente amable. Es una ciudad que te sorprende a cada paso, que te cautiva con su encanto y que te deja recuerdos que duran para siempre. Y así, entre ruinas antiguas, puestas de sol mágicas, música vibrante y encuentros inesperados, Demet y Khan construyeron su propia historia en Atenas.
Una historia de amor, de amistad, de descubrimiento y de magia. Una historia que llevarán consigo en sus corazones para siempre. Una historia que demuestra que Atenas, la cuna de la civilización occidental, sigue siendo un lugar mágico capaz de inspirar, conmover y unir a las personas. Y ahora, mientras llegamos al final de este viaje virtual a Atenas, queremos resumir brevemente los puntos principales que hemos explorado juntos. Hemos visto cómo Demet y Can, a través de sus experiencias personales, nos han mostrado una Atenas que va más allá de los monumentos icónicos. Hemos descubierto la magia de Plaka, la historia del ágora antigua, la energía del mercado de Monastiraki, la belleza del Cabo Sunión y la vibrante vida nocturna de Gazi. Hemos sido testigos de encuentros inesperados y conexiones profundas que han enriquecido su viaje y han fortalecido su relación. En definitiva, hemos aprendido que Atenas es una ciudad que te cautiva con su encanto y te deja recuerdos que duran para siempre. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de la historia de Demet y Can, y que se hayan sentido inspirados a explorar Atenas por ustedes mismos. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar esta ciudad mágica, no duden en hacerlo. Les garantizamos que no se arrepentirán. Ahora nos encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les inspiró más? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Déjenlos en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y finalmente, antes de despedirnos, queremos recordarles que nos den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, hagan clic en el botón de me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós y que tengan un día maravilloso.